Una nalgada a tiempo sí funciona en el sentido de que van a dejar de hacer una conducta. Si tu hijo está tirado en el piso y lo golpeas, sí lo va a dejar de hacer. Sin embargo, tienes que pensar si lo que quieres es que la conducta sea detenida en función al miedo o al respeto y a la cooperación. A mí me golpearon y estoy perfecto. Estás perfecto a pesar de que te golpearon, pero tu infancia pudo haber sido mejor y pudiste haber pasado menos miedo y pudiste haber pasado menos situaciones muy difíciles, pero no estás así a raíz de los golpes, es a pesar de ellos. Los golpes sí generan aislamiento, sí generan tristeza, sí generan picos de cortisol, que duermas peor, que la pases peor, que tengas pesadillas. ¿Qué pasa con el uso de teléfonos, de iPad, de celulares? Mientras más tarde le des celular, iPad, tele a los niños, mejor. Si aguantas hasta los 2 años, maravilloso. Si aguantas hasta los 3, maravilloso. Entonces, ¿tu recomendación sería no subir fotos de tus hijos a redes sociales? No subirlos porque hay muchos factores. Los niños no te dan autorización de subir cosas sobre ellos, su vida y su infancia. ¿Cómo tener hijos exitosos y sin traumas? ¿Cómo están, sinergéticos? ¿Qué tal? Bienvenidos de regreso a un episodio más. Muy contentos y emocionados por la persona que el día de hoy les voy a presentar. Además, es un tema que particularmente a mí me interesa mucho. Le voy a confesar ahorita que ahorita les voy a hacer la confesión mejor. Bienvenida, Regina, a tu casa, Sinergéticos. Estoy muy contento. Gracias. Fíjate que todos los episodios los disfruto mucho. Para mí son una fuente de aprendizaje, de hacer sinergia, de conexión. Pero esta invitación particularmente tenía muchas ganas de platicar contigo, pero muchas ganas. Muchísimas gracias. Yo empezaba a verte, le llamamos a estoquearte. Tengo un buen un amigo en común, te diría, no, tu esposo es un buen amigo, lo respeto mucho, tengo mucho cariño, es alguien que lo hace muy bien en esta industria y que además me ha enseñado muchas cosas. Y pues cuando te empezó a etiquetar y empezabas a subir cosas en redes sociales, hoy me platicabas que ya tienes mucho más tiempo haciéndolo, pues empezaba a ver lo que publicabas, ¿no? Y pues yo soy papá de 2 niñas, entonces ya sabrás, Jimena tiene 5 años, Valeria tiene 2 años. Qué linda. Sé que tú también tienes... Estamos en igualdad de circunstancias. Entonces, hay algunas cosas con las que comulgo totalmente con lo que dices y otras también comulgo, pero me hago güey porque me conviene. Entonces, pues va a ser muy interesante. Bienvenidas, Sinergéticos. Para las personas que no te conocen, que es la primera vez que te están escuchando, ¿cómo te definirías? ¿Quién eres y qué haces? Es una definición que puede sonar muy tradicional, pero me llena a mí de orgullo. Soy Regina Asensio, soy pedagoga, neuropsicóloga y mamá de 2. La verdad es que ser mamá sí es una de mis medallas más grandes. Soy una esposa, gracias a Dios, felizmente casada y me dedico, tal cual, a hacer que las mamás disfruten un poco más de su crianza. Que las mamás disfruten más de su crianza. Fíjate que una de las cosas con las que yo hacía como... me llamaba mucho la atención tu contenido, era por el hecho de que tú recomiendas, he visto algunos videos, que no suban a sus niños o a sus niñas a redes sociales. Yo lo hago. Okay. Yo tomo fotos, todavía no llego al punto donde las subo y le pongo una carita o un osito. Pero lo sigo haciendo. Cuando te conocí a ti y empecé a ver tus publicaciones y vi los comportamientos, te voy a citar un ejemplo, ¿no? Oso Traba, que antes subía a sus hijos y ahora los sube, pero les pone las caritas de ositos. Pavo siempre ha subido, ¿no? Amigos en común que tenemos, Brando, y te puedo dar un listado así de 10 personas que antes subían a sus hijos. Y de un tiempo para acá los empezaron a subir, pero les ponen como ese osito en un perfil que no se puedan ver. Y yo tengo como esta disyuntiva o esta duda, todavía no me termino de convencer. Y vi tu charla TEDx y ahí dormí con una preocupación de las fotos que he subido. Pero quisiera que nos compartieras ¿qué piensas al respecto? ¿Por qué subir a los hijos a redes sociales? ¿Positivo, negativo? ¿Y por qué no hacerlo? Perfecto. Es importante como dar un poquito de contexto de este tema. Yo sí, si algo pudiera hacer es, 1, no darles más preocupaciones a los papás que se van a dormir con el corazón apachurrado. No vengo a juzgar, no vengo a criticar. A mí me parece, y como lo digo en mi charla TED,
lindo, natural y totalmente comprensible querer compartir lo mejor de nuestra vida, ¿no? Que son nuestros hijos, que es nuestra familia, que son esos logros chiquitos del día a día que nos llenan tanto. O sea, esa parte la entiendo. Y cuando, bueno, mi hija mayor tiene 2 años y medio, ¿no? Entonces esta liga se ha estirado poco. Pero cuando nació mi hija, claro que me llegaba esa como necesidad, esa, no sé qué sea, pero esas ganas de compartirlo con todo el mundo, ¿no? O sea, y mandar a todos mis grupos de WhatsApp y subir a mis historias y subir a todos lados que pudiera, porque pues es mi hija, ¿no? O sea, no hay nada que me dé más orgullo, en serio, que ser esposa y ser mamá. Entonces, desde esa perspectiva, entiendo a quien comparte, porque siempre lo hacemos desde una perspectiva de cariño y así, ¿no? Evidentemente hay toda un área paralela a esta que es muy criticada de las mamás que utilizan a sus hijos para fines lucrativos, y esa es una cosa que quiero dejar ahorita por aparte. Ahora, nosotros, si te puedes leer las letras chiquitas del contrato en Instagram, en Facebook, en TikTok, en cuanto subes una cosa, tú dejas de tener como el derecho total a esa imagen, ¿no? O sea, yo puedo agarrar un video tuyo, Jorge, y bajarlo, y subirlo a la mía y etiquetarte, ¿no? Y ya me veo como muy ética. Entonces, justo me pasó ayer, así como mandado a hacer para esta plática, que una cuenta que tiene como 830,000 seguidores agarró un video mío en donde sale mi hija como de espaldas, yo nunca estudio su carita, y lo pautó para, no sé, para un curso que van a tener, así. Entonces, mi video que yo libremente como mamá subí, donde sale la espalda de mi hija, las manos de mi hija, los piecitos caminando y lo que sea, pues está pautado y está siendo utilizado pues para fines lucrativos, ¿no? ¿Yo qué puedo hacer? Absolutamente nada. Les puedo decir que me den créditos, quizás. Les puedo pedir que, pues no sé, que lo bajen, pero pueden no hacerme caso. Puedo hacer muy contadas cositas, pero en cuanto yo subo un contenido, sobre todo por tener una cuenta pública, pierdo el control sobre lo que comparto, ¿no? Y eso nos pone en una situación de vulnerabilidad normal, ¿no? O sea, yo como que pensaba mucho antes de que naciera mi primera hija. Por ejemplo, a Jorge le regalaría una foto de Sara, mi hija, y me la pongo, o sea, me la pienso, ¿no? Pues a lo mejor sí, porque tienes el contacto con mi esposo y se llevan muy bien y te tiene confianza y es un hombre bueno, pero a lo mejor no, porque no quisiera que tengas a mi hija en tu casa. Entonces, ¿por qué te daría acceso a todo el contenido íntimo de mi familia? ¿No? Hay estadísticas que son como más duras cuando nos ponemos en estos temas. Por ejemplo, y lo digo en mi charla TED, pero bueno, 70% de los papás suben fotos de sus hijos desde el día de que nacen. Obviamente el día que nace tu hijo... Claro, y es normal. Yo lo hice. Y te mueres de emoción. Y a todo mundo le va presumiendo, claro. ¿Cómo no? Te hinchas de orgullo, te llenas de emoción. O sea, tu cerebro está a rebosar de oxitocina, la estás pasando increíble. Y lo que más quieres es compartir esa alegría con quien te quiere, con quien te sigue, etc. 70% de los papás han dicho eso. 80% de los papás, que un poquito más, la estadística es del año pasado, comparten fotos de sus hijos en tiempo real, con el uniforme, en sus actividades extracurriculares, con sus amigos, en el festival, o sea, con muchos datos sensibles alrededor de su vida. Entonces, aquí sí se vuelve un poco más cuestionable como los motivos y las acciones, ¿no? Oye, Regina, tú subiste el otro día que fuiste a Bosque de Colomos, ¿no? Con tus hijas. Obviamente, si vives en Guadalajara, sabes en dónde estoy, pero sí cuido de subir las cosas cuando ya me fui, por ejemplo. O sea, son pequeños candaditos que podemos tener como papás, pues para no ser tan vulnerables. De esta estadística de papás, 30% de los papás han confesado tener cuentas públicas, aunque sean creadores de contenidos o no, ¿no? Que tienen 100 seguidores, pero está abierta la cuenta, o tienen 50,000 seguidores y también está abierta y pues con exposición a quien sea. Entonces se va volviendo como un eco muy fácil como de replicar y de perder control de tus hijos. Entonces, por ahí empieza este tema. No, entonces tu recomendación sería de plano no subir fotos de tus hijos a redes sociales. Yo creo que el ideal sí es no subirlos porque hay muchos factores. 1, los niños no te dan autorización de subir cosas sobre ellos, su vida y su infancia. Hay muchas mamás que me dicen de que, oye, pero yo le pregunté a mi hija de 7 años que si podía subir una foto, pero esa niña de 7 años no tiene la capacidad de entender el impacto que tú tienes en redes. O sea, si yo tengo ahorita 350,000 seguidores, mi hija de 2 años me puede decir, sí, tómame fotos, pero ella no tiene idea de lo que implica, ni lo que hay detrás, ni de las redes ni de los bancos de imágenes pues muy desagradables que hay en internet. O sea, ella no tiene idea de nada. No sabe quién la ve, quién la puede alcanzar a ver y quién puede descargar sus fotografías. Entonces, eso no es un consentimiento real. Ahorita, en esta época, están los primeros niños, digamos, como egresados de ser hijos de mommy bloggers que hablan sobre su infancia expuesta en redes sociales. Sí. Hay muchos artículos, los pueden buscar así tal cual en internet, no me acuerdo ahorita de un título en específico, pero
hay como un común acuerdo de que no les gustó estar expuestos, que no les gustó que hablaran de su primer menstruación, que no les gustó que hablaran de su primer día de escuela, que no les gustó que hablaran de cómo tenían diarrea. O sea, los niños en general van a la tendencia a decir, no me encantó. Entonces, por ese lado, no lo recomiendo. Y por el lado de la seguridad, porque estamos aprendiendo a ser papás con este acceso a la información. O sea, mis papás no tuvieron este tema, ni se lo tuvieron que plantear porque ni había Instagram. Pero yo sí me lo tengo que plantear porque es mi responsabilidad formarme como papá para hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, de entrada yo diría, no lo hagan, vayan probando poco a poquito y hasta donde se sientan seguros. Pero es más fácil tener el control de no hacerlo que compartir a lo loco y luego decir, híjole, ya me arrepentí. Entonces, esa sería como la respuesta. De entrada no, e ir probando de a poquito. Una de las cosas que yo me planteo, Regina, siempre es, tengo 2 niñas de 5 años y de 2, Jimena y Valeria, y es hacerlo bien como papá, pero no hay una escuela para padres, o sea, no hay, y te preguntas si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, y luego escuchas esta frase de, bueno, si tomas las decisiones desde el amor, entonces está bien, pero uno no es especialista. Para alguien que es especialista en el tema, ¿qué le dirías a los papás? ¿Cómo formarse para ser un buen padre? ¿Por dónde comenzar? Si bien no hay un manual para ser papás y hay muchísimo para aprender y por estudiar, si estás escuchando este podcast, tienes acceso a la información. Sí. Y tener acceso te vuelve responsable también de buscar cosas, ¿no? Si tienes 15 minutos para dedicarle a TikTok, tienes 15 minutos para escuchar un buen podcast de maternidad, de paternidad o de crianza. Entonces yo creo que sí tenemos que cambiar un poco la mentalidad de decir, no soy experto, pero me interesa y si me interesa lo priorizo. Entonces, posiblemente nunca seamos el papá perfecto ni nos ganamos un premio Nobel de la paternidad, pero si tenemos acceso a internet, a un celular, a podcast, a cursos, a lo que sea, hay muchísimo contenido gratuito al que podemos acceder. Entonces, sí quisiera que empecemos como a romper ese mito de decir, no puedo porque no soy experto en educación, yo soy financiero, yo soy contador, yo soy constructor o lo que sea, pero si eres papá, pues debería de importante y lo que te importa, pues le dedicas. Entonces, empecemos como por ahí un poquito. Investigar, nutrirte. Hay muchísimas cuentas, digo, no es promoción mía, pero la verdad es que regalo contenido todos los días que considero muy valioso, que las mamás que lo aprovechan no necesitan más para ir descubriendo algunas áreas de su crianza y de su maternidad que no conocían, ¿no? Hablamos sobre mitos, hablamos sobre estilos de crianza, hablamos sobre personalidades de los niños para poder hacer de tu estilo de crianza y de lo que tus valores en casa significan algo que a tus niñas les funcione, ¿no? O sea, dependiendo de su personalidad, de su resiliencia, de su tolerancia a la frustración, de muchísimas cosas que pueden estar pues en formación, en desarrollo. ¿Qué es el estilo de crianza? ¿A qué te refieres? A estilos de crianza hay muchos. Lo voy a hacer como una separación de la forma más tradicional. Los estilos justo de crianza tradicionales son autoritarios, negligentes, como muy lejanos al sentimiento. Sí. Y eso, como seres humanos, penduleamos, ¿no? Antes éramos muy fríos como comunidad y como familias, y ahora somos muy amorosos y muy sentimentales y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Entonces, los estilos de crianza autoritarios o antiguos tienden a eso, a una lejanía, a estar, sí, poco cercanos emocionalmente, y los nuevos estilos de crianza positiva, respetuosa, consciente, y miles de títulos muy, muy bonitos, se encargan de atender la necesidad emocional para alrededor de eso ir formando, ¿no? O sea, como que tienen como base eso. Si atiendo las necesidades emocionales de mis chiquitos, va a ser más fácil hacerles entender la parte como lógica de la vida, ¿no? O sea, que accedan a cooperar, que entiendan un límite, que cooperen ante una regla, que ayuden en casa, ¿no? Entonces, de eso se trata un poquito. Esos son como los estilos de crianza y los podríamos dividir en estos dos. ¿Qué es la crianza respetuosa? Es una maravilla, mi punto de ver las cosas. La crianza respetuosa pretende ser una corriente y una alternativa a la crianza tradicional para lograr que haya conexión entre papás e hijos, que se parta del respeto mutuo, y esto es muy importante porque se tiene que respetar al niño, pero también al papá, ¿no? O sea, los niños que patean a sus papás, no, eso no es crianza respetuosa. Okay. Los niños que son unos insolentes, que gritan groserías, etcétera, eso no es crianza respetuosa, eso es crianza negligente, ¿no? Pues la crianza respetuosa yo sí lo veo como ese balance de decir, hay límites, hay reglas, hay cooperación, hay estructura, o sea, eso no se debe perder, pero se pone siempre al centro la dignidad y el respeto a la persona, ambas partes, a niños y a papás. Yo he escuchado mucho, Regina, y tengo que confesarlo, incluso en mi familia cercana y lejana y en muchas personas, que los tiempos han cambiado. Voy a tratar de recitar más o menos cómo lo he escuchado.
que dicen que la crianza de ahora que no funciona porque hace a los hijos débiles. Que la crianza de antes era una nalgada a tiempo, vale más que que a destiempo, porque por eso se hacen tatas. Claro. ¿Qué piensas de esa expresión de una nalgada a tiempo? Una nalgada a tiempo sí funciona en el sentido de que van a dejar de hacer una conducta. Si tu hijo está tirado en el piso y lo golpeas, sí lo va a dejar de hacer, porque el cerebro tiene pues formas de sobrevivir, ¿no? Y nos vamos a la parte como más interna del cerebro, que es el cerebro reptiliano, que te ayuda a reaccionar en momentos de crisis. Evidentemente que tu papá, que mide 3 veces lo que tú, te golpee, es una crisis. Entonces, este cerebro reptiliano, que es la parte más primitiva de nuestro cerebro, te dice, ¿huyes? ¿Te escondes? ¿O gritas, no? O sea, te defiendes, ¿no? Eso es a lo que nos vamos en temas instintivos. Entonces, tú le das una nalgada a tu chiquita, claro que se va a callar, claro que va a dejar de hacer escándalo, claro que va a dejar de pegar, claro que va a dejar de hacer el comportamiento que estás deteniendo. Sin embargo, tienes que pensar, tú como papá, si lo que quieres es que la conducta sea detenida en función al miedo, que eso es lo que tú estás generando con la nalgada, o al respeto y a la cooperación. La crianza respetuosa es lo más difícil que podemos elegir los papás como camino de crianza, porque conlleva un trabajo mucho más profundo. Conlleva sentarte con tu hija, entender que está enojada, por qué está enojada y si está basado ese enojo en una necesidad o en un deseo. Es muy diferente atender las necesidades que son necesidades básicas. Oye, no ha dormido, no ha comido, no ha tomado agua, pues obviamente se va a tirar al piso porque es una niña que tiene pocos recursos de inteligencia emocional pues para hacerlo mejor. A ver, nosotros como adultos a veces hacemos nuestros berrinches a nivel de 5 años, ¿no? Entonces, esas necesidades sí deberíamos estarlas atendiendo nosotros, porque es nuestra responsabilidad que haya dormido, que haya comido y que haya tomado agua. Estoy siendo como muy concreta. Sí. Si ese berrinche viene desde un deseo, obviamente se aborda desde otra perspectiva. No te voy a comprar el Playmobil porque no podemos. No te voy a, no sé, comprar otro vestido porque ya tienes uno en casa. No vas a comerte una hamburguesa porque ya comiste sopa. O sea, se tiene que diferenciar ahí un poquito. Y creo que ahí está la línea en donde se vuelve como muy claro si estás atendiendo lo realmente necesario o lo no tanto, ¿no? O sea, necesidad o deseo. Fíjate que yo hasta el día de hoy nunca le he pegado a mis hijas, ni una nalgada, ni nada de eso. Y yo como papá, sin conocer el término, por eso tenía muchas ganas de platicar contigo, porque es algo que de mis prioridades. De hecho, yo lo he dicho públicamente, ¿no? Que por mi historia de vida, por cómo crecí yo en un internado sin mamá ni papá, abandono por parte de mi padre, dije, yo me puedo equivocar en muchas cosas, pero no en ser mal papá. Tengo que ser un buen papá y trato de ser un papá presente y ser un papá amoroso, pero no tengo el conocimiento que tú tienes, pero sí esas ganas de empezar ya en mi vida a aprender, ¿no? Sobre todo porque la que va a cumplir 6 años ya te hacen unas preguntas, Regina, que tú dices... Te das cuenta que no sabes nada. ¿Estudió en Harvard esta niña o qué? O sea, ¿por qué me pregunta esto? O sea, qué linda. Y pregunta. Pero te quiero preguntar, ¿qué pasa con los papás que le pegan a sus hijos para corregirlos? ¿Qué efectos tiene? Porque he escuchado a mucha gente, no crecen con traumas, eso no es cierto. ¿Qué pasa? Hay una frase que a mí me repiten muchísimo mis haters, que saludos, los quiero mucho porque ahí están siempre presentes, y que me dicen, a ver, a mí me golpearon y estoy perfecto. Sí. Y mi respuesta normalmente es, gracias por tu comentario, bla, bla, bla. Estás perfecto, a pesar de que te golpearon, ¿no? O sea, pero tu infancia pudo haber sido mejor y pudiste haber pasado menos miedo y pudiste haber pasado menos situaciones muy difíciles. Entonces, me da muchísimo gusto que estés bien, me da muchísimo gusto que seas respetuoso, un buen ciudadano, una buena persona, pero no estás así a raíz de los golpes, es a pesar de ellos, porque tuviste muchas formas de recuperarte y de, no sé, ser resiliente y lo que sea, y lo lograste y te felicito, pero no es gracias a los golpes. O sea, los golpes sí generan aislamiento, sí generan tristeza, sí generan picos de cortisol altísimos y los picos de cortisol en el cerebro afectan otras áreas del cerebro, ¿no? Que duermas peor, que la pases peor, que tengas pesadillas, que tengas el típico niño que escucha la puerta y luego se sobresalta. O sea, no es normal vivir en estado de alerta y el estado de alerta prolongado es malo para el cerebro. Está estudiado por todos lados, entonces por ahí me iría un poquito. ¿Cómo te metiste en estos temas? ¿Cómo te dio esa curiosidad? Yéndonos hacia atrás en la historia, Regina, es ¿por qué? ¿Por qué estudiaste esto? Estudié pedagogía por descarte, la verdad. O sea, yo siempre he tenido como un gusto muy grande por el diseño y hacer cosas bonitas y me gusta entre dibujar y hacer letreritos. Era como la niña de los plumones por excelencia. Sí.
pero se me hacía, no tengo nada en contra de quien estudia diseño, hacemos una carrera preciosa, pero yo no me veía ahí, o sea, como que decían, sí me gusta, pero me hace falta un componente como de trato con las personas o así. Entonces llegó mi mamá un día y me dijo, mira, qué padre, en esta universidad hay una carrera en la que diseñas un juguete didáctico para ciertas necesidades, ¿no? Para niños con síndrome de Down, con TDA, para bebés, para lo que sea. Y se me hizo la mezcla perfecta de como gustos y habilidades y mis intereses. Entonces, así fue como llegué a pedagogía. No investigué tanto la carrera, o sea, como que le di una leidita. Yo normalmente pienso todas las cosas mucho y para elegir pedagogía simplemente como que me hizo sentido, la verdad. Entonces me metí, fui feliz. Yo creo que soy la egresada más feliz de pedagogía que tienen en la UP de Guadalajara. Y poco a poquito me di cuenta de que me hacía falta entender de fondo cómo funciona el cerebro y por qué hay ciertas conductas. No porque haya estado incompleta la carrera, cumplió con lo que me prometió, pero mi hambre como de saber un poquito más, pues me llevó a estudiar la maestría. La maestría se llama Neuropsicología y Educación, que es como la continuidad perfecta de la carrera, sí, ¿no? Entonces te ayuda a entender por qué si hay un berrinche, el cerebro está pasando por esto, esto y esto, y qué podemos hacer como para recuperar la atención, calmar el cuerpo, bajar los niveles de hormonas que nos estén alterando. O sea, sí es un complemento maravilloso y que me ha ayudado muchísimo, pues, tanto en mi crianza personal como en mi día a día, la verdad. ¿Qué hacer cuando ahorita la más chiquita, mi hija, se avienta unos berrinchazos? Compartimos buenos, esa edad. Buenos. ¿Qué haces cuando, amor, atención, que este no es un clip para redes sociales, este es para ti y para mí? ¿Va? Este es personal. Este es personal, no te digo que yo genuinamente tenía ganas de platicar contigo. ¿Qué haces cuando se avientan un berrinchazo? Hay muchas cosas que se pueden hacer y hay unas que van como desde atrás, ¿no? O sea, sí se tienen que anticipar. Por ejemplo, voy a poner aquí algunos escenarios, algunas situaciones que igual y te suenan, o si no, tú me das alguna, sí, ¿no? O sea, de que Valeria es tu chiquita, ¿verdad? Sí. Valeria, cada que nos vamos a meter a bañar, se echa al piso, grita. O sea, sí hay unos momentos, ¿no? Y normalmente son meterse a bañar. No gusta bañar, sí. No gusta bañar, trae ahorita esa. Ay, de 2 semanas para acá, ya no gusta bañar. Ah, pues estamos idénticas. La mía, mi grande Sara, está idéntica. No y bañar no, y bañar no, y bañar no. Entonces, si ya vimos que es algo que sucede recurrentemente, sí tenemos que anticipar la situación. Hay muchas formas. Okay. Con rutinas visuales para que ellas vayan sabiendo lo que sigue y que se vuelvan independientes. O sea, no en la decisión de bañarse, porque bañarse es una responsabilidad y es un tema de higiene y como papás vamos a hacer que se bañen. Oye, lloró poquito en el proceso, pero se bañó. O sea, ahí se antepone la necesidad de higiene y seguridad, que es nuestra responsabilidad como papás, al deseo de seguir jugando. Ahí es donde el deseo y la necesidad se ve muy clara, ¿no? Normalmente no se quieren bañar porque le están pasando a todo dar. No es porque tengan nada de malo el baño, luego los metes al baño y no se quieren salir. O sea, esa es la típica cosa que vivimos Jorge y yo todas las noches a las 6:30. Pero ahí tenemos que separar, ¿no? Tú no te quieres meter a bañar, no pasa nada, pero fíjate lo que hay en tu rutina visual, ¿no? Ya comiste, ya jugaste, ya hiciste la tarea, ya cenaste, lo que sigue es bañar, ¿no? Entonces hay que darles independencia un poco en que, no sé, pongan en su rutina un puntito, una rayita, o sea, que se vuelvan responsables de lo que viene porque sí los motiva a actuar. En las edades de 2, 3 años sí funciona ser muy lúdico el proceso, ¿no? Nos vamos a ir brincando como conejos a la regadera y sí funciona. O sea, con tu grande ya como no. Muy lúdico para que todos nos entendamos. Que sea divertido. Okay. O sea, nos vamos a ir cantando una canción. Pavo, que la forma de hacerlo lúdico, mi esposo, sí, es como muy militar y muy cuadrado y todo muy perfecto, entonces se la lleva marchando. O sea, ya hace romper filas y todo. Pero para ella es divertidísimo irse con su papá marchando, ¿no? Estamos en el ejército. Estamos es divertido. Llevárselos tal cual como conejos, haciendo como trenecito y se agarran los hombros. O sea, meter un componente lúdico entre 2, 3 y hasta 4 años te funciona muy bien. Con tu grande ya no sería lo mismo, ¿no? Ya entra un tema más como de convencimiento, de plática, de negociación, todo etcétera. Lo negocia. Todo, sí. 5 minutos más. Todo. 5 minutos más. Claro, ahí ya es una cosa más como de poner un cronómetro y tú te vas a volver responsable porque confío en ti, ¿no? O sea, ya es diferente, pero bueno, regresando al tema de bañar, se anticipa que va a llegar el momento, se pone gráficamente para que ellas entiendan que es momento de meterse a bañar, se mete un componente lúdico y se acompaña de la mejor forma que podamos. A las 6:30 de la tarde, todos los papás ya estamos agotados. Y lo último que necesitamos es una niña agarrada así al baño como gato que no se quiere meter a bañar y que es cansadísimo. Pero ahí lo que tenemos que recordar es que nosotros somos los que sabemos lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, es nuestra responsabilidad asegurar que se bañe por un tema de higiene y no lo vamos a dejar. O sea, no nos va a dejar de importar, no nos va a dejar de, pues sí, de ser importante, perdón que lo repita, ese momento, ¿no? Entonces, ¿puedo dejar que no se bañe?
No, porque es un límite claro y en esta casa nos bañamos y se acabó. ¿Puede llorar en el proceso? Sí. Y aquí la crianza respetuosa lo que te dice, se acompaña el llanto, la emoción, pero se sostiene el límite. Se vale que llore, se vale que moquee y nosotros tenemos que respirar 1001 veces para lograr sobreponer esta etapa que es dura, pero el límite de bañarse no se mueve. O sea, lo que sería negligente es que llora, entonces, ay, bueno, no te bañes, ya mañana vemos. No. Eso no es ni respetuoso ni nada. O sea, eso es totalmente lo que sí cría niños de cristal, por decirlo así, ¿no? Me encantó lo que dices y tengo una duda. Sí. ¿Ese componente lúdico debe de ser el mismo para crear rutina o puede ir cambiando? Va cambiando y muy pronto, porque los niños también como que se van aburriendo de lo mismo. O sea, yo creo que durará un componente lúdico que, así que dices, ya me funcionó unas 3, 4 semanas y pierde el interés. O sea, pero no pasa nada, te inventas otra cosa. O sea, ser papás es sinónimo de ser payaso, inventarte muchas estrategias divertidas. Sí. La verdad. Cada canción que me tengo que inventar y que tengo que hacer dentro de la rutina. Sí, me todo pasa, se canta. fíjate que me pasa algo con Jimenita. Yo la acuesto, uno de los rituales que más me gusta y que más disfruto es leerle un cuento a Jimenita. Y cuando terminamos el primer cuento de 6 meses para acá, empieza a negociar, ¿me lees otro? Por ejemplo, antes la podía aplicar de 6º año, me acuerdo, hace 2 años, le leía un cuento, pero ella cataloga sus cuentos en chicos, medianos y grandes, ¿no? Los ubicas los chiquitos de Dora la Exploradora que te los avientas patita dura. En 30 segundos. Sí. Ya terminaste, ¿no? Ahora pide puros grandes. Sí, claro. De letra chiquita. Y de letra chiquita, ya claro. Identificó. Pero pide 2. Ay, chiquita. Sí. Y entonces mi esposo y yo ahorita estamos, pues digo, no tengo a quién preguntarle, ya te encontré. Claro. Estamos con esa duda pues te estoy aventando que me aviento hasta 15 minutos o 20 minutos en uno de los cuentos claro. de Hansel y Gretel, ¿no? Y ella quiere otro. Y Chiquita. a mí me gusta, la verdad, leerle otro, pero la bronca es que cuando yo no estoy porque viajo, a mi esposa le pide otro. Claro. Y mi esposa le dice, no, porque tengo que también tengo más cosas. Mi esposa, y me dice, yo la atiendo diario, tú cuando estás en casa. Yo la atiendo 3, 4 veces por semana, más o menos, ¿va? Entonces, la pregunta para ti en concreto es, ¿yo estoy mal por brincarme las reglas de 2 cuentos? ¿Estoy poniendo el desorden? ¿O qué piensas? Se me hace muy linda esa pregunta. Realmente la regla puede ser esa. Papá, cuando está aquí, te lee 2 cuentos y cuando está mamá te leemos 1. O sea, sí se vale que, aparte ya está más grande, ella ya sabe, ya puede negociar, pero pueden incluso dejar en un dibujito ahí como la regla por escrito o lo que sea, pero sí se vale que se lean 2 cuentos. Lo que ella está buscando ahí es tiempo de calidad contigo y eso es algo súper bonito y que solamente va a suceder en esta etapa de la vida. Entonces, oye, ¿te tardas media hora en dormirla? Pues sí, pero esa media hora no la vas a recuperar. Entonces, si estás dispuesto y te gusta, léele los 2 libros. Pero igual y si pueden hablar con ella y decirle, oye, mamá, cuando no está papá, tiene que encargarse de 1000 cosas. Entonces, mamá te va a leer un cuento. Cuando esté papá, aprovecha y va a ver 2. Ah, ok. Y listo. Al final ya tiene la edad para entenderlo. Tiene toda la capacidad. ¿Qué pasa con el uso de teléfonos, de iPads, de celulares y de dispositivos? ¿Cuál es la regla? Ay, este tema es tremendo. Si yo tuviera que poner una regla, y voy a ser muy clara y muy contundente, mientras más tarde le des celular, iPad, tele a los niños, mejor. Mientras más tarde me refiero a años. Si aguantas hasta los 2 años, maravilloso. Si aguantas hasta los 3, maravilloso. Yo también soy mamá, tengo 2 y sé que la cosa se pone color de hormiga. O sea, entiendo tener a una bebé recién nacida llorando y a tu chiquita en un desborde emocional marca diablo. Lo entiendo perfecto y sé que hay pues mucha frustración de por medio. O sea, si tú la has puesto tele a tu hija, iPad, Netflix, Bluey, lo que sea, no te juzgo, pero intenta que sea lo menos posible. ¿Qué pasa con el cerebro de un niño cuando le pones pantallas? Okay. El cerebro es una cosa maravillosa, es una máquina perfecta a mi forma de ver las cosas. Cuando tú estás pensando, ahorita que estamos en entrevista, que estamos dialogando, que estamos utilizando así como muchas partes de nuestro cerebro para decir cosas coherentes, nuestro cerebro, por decirlo de forma muy sencilla, está en un estado como de ondas beta, ¿no? Están trabajando. Sí. Si tú prendes la tele, entras a un estado de ondas alfa, que no es más que un estado de relajación. Por eso se siente bien y por eso hasta te acuestas del sillón y dices, ¿no? Eso tiene pues un sustento en el cerebro, ¿no? Eso es tal cual lo que pasa. Lo malo de mantener a tu cerebro en ondas alfa es que se acostumbra al placer, a la secreción de oxitocina, de muchas hormonas que te llevan pues
a buscar como esa recompensa inmediata, de decir, le cambio, le muevo, estoy a gusto, etcétera. Entonces, sí tiene consecuencias en el cerebro infantil, porque el cerebro infantil no sabe muchas cosas, ¿no? Entonces lo estás acostumbrando desde edades muy tempranas a estímulos que no le vienen bien, porque no lo motivan a esforzarse, no lo motivan a pensar, no lo motivan a tener creatividad, ni a nada, ¿no? O sea, simplemente a sentir bonito y sentir placer, que es algo, pues, que, a ver, como todo, fuera, o sea, con exceso o así, pues no es algo positivo. Te cuento un caso práctico que sucede, ¿no? A veces vamos a comer los fines de semana con amigos, con otras parejas. Jimena va a cumplir 6 años y ya lo tiene muy claro. Al minuto 2, es que no hay iPad, que no hay teléfono, que no hay nada, va a decir, estoy aburrida. Sí, sí. Estoy aburrida. Estoy aburrida. Ya iba a decir el nombre de algunas amigas, pero no las voy a quemar aquí No lo públicamente. vamos a quemar a nuestros hijos el día de hoy. Pero dicen, benditas iPads. Sí. Benditas iPads. La pregunta que quiero hacerte, Regina, es, y lo hago con mucho respeto. Claro. Te respeto mucho a ti, respeto mucho, mucho, mucho a tu esposo. Te lo dije, que lo admiro mucho y que es alguien bien hecho. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Cómo le haces en donde creo que los que lo hacen bien o lo hacen diferentes, definitivamente, yo me quiero acercar más a hacerlo como lo haces tú que como lo hago yo? Definitivamente, y te lo digo públicamente. Eres un especialista y que lo está haciendo. Pero ¿cómo lo haces con los amigos o con los familiares que por practicidad, no creo que les valga? Un padre no creo que quiera hacerle daño a un hijo. Nadie amanece pensando cómo me voy a fregar a mi hijo. Eso, ¿estamos de acuerdo en eso? Súper de acuerdo. Pero que tú pues tienes esta disciplina y esta constancia de hacerlo. ¿Cómo lo haces, no? Me imagino yo hasta en las fotos que puedas tener con las amigas. Cuéntame ese proceso. Voy a intentar dar como algunos ejemplos para ser como muy, muy clara en esto. Y primero voy a decir como mi postura. Si yo pudiera quitar la tele de mi casa y que ni siquiera supieran que existe, ni la vemos, pues la verdad, la quitaría, ¿no? ¿Por qué? Por esta idea de retrasar lo más posible la tecnología con mis niñas. Les repito, mi hija mayor tiene 2.5, todavía es controlable, y mi chiquita tiene 8 meses mañana, entonces todavía es muy controlable que no vean pantallas. Ahora, tanto mi esposo como yo trabajamos creando contenido para redes sociales. Claro. Es súper incongruente de mi parte decirle, no, tú no. No te acerques. Si ven de reojo una pantalla, si ven mi celular, si toman una foto, si hablamos por videollamada con mi esposo cuando se va de viaje, lo permito y sin remordimiento, ¿no? A ver, de eso a que vean capítulos enteros de tele en las noches, hay un abismo de diferencia. Entonces, yo no soy pro pantallas, pero tampoco soy anti pantallas. Ni soy de golpe de pecho, ni soy perfecta en decir jamás en la vida. O sea, si vamos a un restaurante y hay una pantalla de fondo y la volteo a ver, me voy a relajar, ¿no? ¿Me gustaría que no estuviera? Sí, me gustaría que no estuviera. Y menos porque hay normalmente videos de reggaetón así muy trágicos en los restaurantes, pero como que me gustaría que no existieran. Pues sí, pero no sé, tienes que vivir inmersa en un mundo real. Me ha pasado, por ejemplo, que nos vamos de viaje con la familia o lo que sea, y es normal en otras familias prender la tele en la mañana, ¿no? En lo que haces el desayuno o lo que sea. Intento no ser, grosera con la gente, porque pues cada quien forma a sus hijos de la mejor manera que puede, pero sí intento que Sara se aleje un poquito, ¿no? O sea, Sara, mi hija. Entonces, oye, ayúdame por favor a picar el mango, ¿no? Y son tan chiquitos y tan nobles que si los involucras en actividades, sí logras separarlos un poco de la pantalla. Oye, vio 10 minutos de Cars, no pasa nada. Ya está, no se le va a echar a perder el cerebro, no se le va a freír, no se va a quedar con problemas cognitivos, pero sí trato de alejarla lo más posible. Obviamente, como te digo, el tema del respeto para mí es muy importante porque vivo en un mundo en el que mucha gente que quiero muchísimo usa pantallas, usa iPads y demás. Lo que no haría con mis hijas determinadamente es que tengan un dispositivo personal hasta lo más lejos posible y que no se acostumbren, por ejemplo, a que las carreteras son con dispositivos electrónicos porque se vuelve una necesidad. Y ahí es donde perdemos más fácil. ¿Qué es lo más lejos posible, Regina? ¿A qué te refieres? ¿Un celular? Yo ya lo voy a decir, ¿no? Si quieres, no te preocupes. No pasa nada. Saludos, señor. Sabe que la quiero mucho, a mi suegra. Que ahora en la primaria, con Rafita, se puso de moda que todos los niños en la primaria llevan teléfono celular. Sí, es impactante. Y le pidió teléfono celular. Y me acuerdo que fue un tema en la comida, ¿no? De decir, oye, ¿qué onda con esto? Y mi suegra se mantuvo firme y dijo, no, o sea, no va a tener. Pero era el único que no tenía teléfono celular en la primaria. Ya entrando primero secundaria, todos con teléfono celular. Claro. Tú dices,
Y que entonces, sigue siendo una etapa muy vulnerable, o sea, porque, bueno, ahorita hablaremos de la adolescencia. Lo más que se pueda es literal lo que humanamente tú como papá o mamá aguantes de ok, presión social. Justo ayer estaba hablando con una seguidora que es muy linda y que de vez en cuando me pregunta cositas. Espero no dar mucha información para sí, no ser irrespetuosa con su caso, pero me dice, a ver, tengo una hija de 13 años. Es la única que se acaba de quedar sin celular porque la otra que le hacía segunda ya le dio un celular en su presión social. cumpleaños o algo así. Y logramos, a través de mucha conflicto, plática y lo que sea, que use mi celular en ciertos horarios. ¿Qué opinas? Y le dije, ¿en serio, en serio, en serio? Lo están haciendo muy bien, porque que una niña de 13 años que tiene puesto su autoestima y su reconocimiento social en sus amigas, que acepte usar el celular de mamá en algunas horas y así, que es lo mínimo, 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 pues es que es una gran ganancia, ¿no? O sea, porque ella no tiene acceso libre a YouTube, ni a Internet, ni a nada, pero también les sirve estar metida, pues, en la parte social normal. O sea, los niños tienen acceso a, pues, a platicar, a llamaditas, a, no sé, o sea, no puede ser la única rara, por decirlo así, ¿sabes? O sea, como papás tenemos que lograr un balance ahí para que no sea ni el único, pero que sí sea lo más tarde posible. Porque también ser el único que no tiene celular, que nunca sale, que nunca hace, pues no ayuda a ese reforzamiento como de la autoestima y la personalidad que se da en edades de adolescencia. Entonces, es difícil el balance. Tú y yo tenemos cosas en común. Tú tienes un matrimonio con dos Chiquitas, sí. chiquitos. Yo tengo un matrimonio también, dos niñas. Tú eres mujer, yo soy hombre. Ambos somos padres, mamá, papá. ¿Qué rol juegan los papás en la crianza de los hijos? ¿Cuál es el rol ¿Papá de varón? papá varón y mamá? Sobre todo nosotros que tenemos niñas, te podría decir que toda la autoconfianza, autopercepción y autoestima de tus hijas se deposita en ti, no en tu esposa. Eso es algo muy impactante. Hay varios Ok. libros que hablan de esto. Hay uno que se llama Padres Fuertes, Hijas Felices, si mal no recuerdo, de Meg Meeker. Y me Padres parece... fuertes, hijas felices. Sí, Ah, no, y déjame si lo me anoto. equivoqué con alguna palabra, lo corrijo. Sí. Es de Meg Meeker, así se escribe, Meeker. Es una Biblia. O sea, si el papá entiende ¿cómo lo digo? O sea, el valor de su presencia para reforzar las virtudes de una mujer, es que le puede cambiar la vida. Hay muchísimos reels muy sensacionalistas, pero que tienen mucha razón, que dicen de que tu hijo se casará, no sé, con tu ejemplo, pero tu hija se va a casar contigo. Entonces, si está haciendo ¿Es cierto eso? un ejemplo, sí, es impactante. O sea, todo esto de daddy issues, de repetir patrones, es que eso sucede porque se graba tu presencia y tu forma de ser papá y esposo. O si, a ver, Dios quiera que nunca pase nada y que sigas muy Sí. felizmente casado, pero si estás con una nueva pareja o lo que sea y te ven tratándola con desprecio, con hazte para allá o tú no importas o lo que sea, es que sí se acostumbran a recibir eso, porque tú eres el reforzamiento de lo que ellas deberían de esperar de un hombre, nos guste o no. Se diga lo que sea en esta etapa, pero sí hay infinidad de estudios, infinidad de libros como el que te menciono, que refuerzan esta idea. Entonces, por eso el pobre de Pavo, mi esposo, me lo traigo así cortito porque le digo, a ver, hazle como quieras, pero lo que tú digas frente a ellas es que sí se lo van a llevar toda la vida. Entonces, piensa un poco cómo quieres que esté su autoestima, su percepción, y qué tan alta quieres que tengan la vara. No es porque me chiquies a mí, es porque ellas están aprendiendo cómo pueden ser tratadas. Fíjate que yo sí soy muy cariñoso con mi esposa, de que bailo con ella en la cocina y te Qué amo y lindo. midarla y la cargo. Y te puedo decir que soy más cariñoso y más romántico que mi esposa. Mi esposa es más de orden, de también. disciplina. No, yo la Entendemos. cargo y la agarro y ando y ven y soy demasiado meloso con mi esposa. Es una pregunta que no sé si me da pena, pero te la tengo que hacer porque nunca se lo he preguntado a nadie y es algo que yo creo genuinamente. Yo le doy besos de vez en cuando a mi esposa delante de mis hijas. Ay, mi amor, la más grande, Jimena, ya empieza a hacer esa expresión. Sí, ay, guácala. Guácala. Pero hace un año empezó con dame un beso también a mí. ¿Me explico? Pero yo no soy de la idea. Tengo muchos amigos que papá e hija y mamá le dan beso en la boca a la niña. Yo nunca lo he hecho. O sea, no es... ¿Está bien o está mal? Dar beso en la boca a los niños está totalmente, o sea, prohibido, no recomendado.
no lo recomiendo en absoluto. Pero lo hacen muchos papás. Sí, pasa mucho y es algo muy cultural. Si te vas, por ejemplo, a Estados Unidos, lo ves muchísimo más, sobre todo con niños, no sé, entre 0 y 2 años. Se ve como una muestra de cariño que yo desaconsejaría por varios motivos. Okay. 1, ver a tu papá y a tu mamá tener una muestra de cariño como un beso pequeño, o sea, por favor, obviamente no muestras de cariño de que se están agarrando a besos así apasionadamente, eso es totalmente desaconsejado también, pero dar un beso pequeño a tu esposo es algo totalmente normal, ¿no? O sea, tiene congruencia. Si un niño lo puede ver y dice, ay, qué asco, pero en su cerebro no hay nada que diga, eso es incorrecto, eso es malo, eso me pone en peligro. Pero que un adulto, digamos, llevamos a nuestras hijas que 30 años, que alguien con 30 años de diferencia te dé un beso a ti es, 1, desagradable, porque los fluidos son distintos, o sea, la saliva es distinta, la composición es distinta, nuestro olor es distinta a la de los niños pequeñitos, y ellos se acostumbrarían a que la gente que te lleva 30 años o 20 años o 50 años puede acercarse y tocar una parte íntima, que la verdad es que la boca es una parte íntima. Si yo llego y te hago así con el dedo, vas a decir, hazte para allá, ¿no? No estoy haciendo nada, no te di un beso, no te toqué las pompis, no te hice nada, pero la boca sí es una parte íntima. Entonces, cara a prevención del abuso sexual, cara a tener un autoconcepto como de persona y de integridad adecuado o recomendado, no se aconseja en absoluto dar besos en la boca a los niños. Ok, bueno, tranquilo yo que no lo hice, porque sí, es Qué algo bueno. que no... ¿Qué pasa con el tema de los papás ausentes? ¿Qué trauma o qué problema se le puede generar a un niño por tener un papá ausente? Si hay ausencia de mamá o de papá, por cualquier motivo, ¿no? O sea, hay motivos de ausencia por abandono, hay motivos de ausencia por fallecimientos, hay motivos de ausencia por desinterés, hay ausencia porque está presente, pero está en el celular. Entonces, todo eso lo debemos de evaluar. Entonces, dependiendo del tipo de ausencia, hay que pensar cómo lograr un poco solventar esos deseos y esas necesidades que se quedan al descubierto. Si papá no existe porque falleció, se trata como eso. Se hace un tema de duelo. Papá no está aquí, pero te quería muchísimo, o lo que sea la situación. Si papá nos abandonó, se habla del abandono, se habla de que no es nuestra culpa, porque pues no es nuestra culpa. O sea, mi papá no se fue porque yo hiciera algo mal, pero él decidió irse y tener una vida aparte. Entonces yo tengo que entender eso para sentirme merecedora pues de un amor completo, ¿no? Si está ausente porque es desinteresado y porque se la pasa en el celular y sí, mija, hazte para allá, y sí, mija, hazte para allá, es diferente. Y de hecho esa es de las ausencias más duras, porque dices, pues aquí está, pero no le importo. O no le importo más que TikTok, o no le importo más que la telenovela que está viendo a las 6. Entonces ahí es como un poco más difícil para el cerebro infantil y adolescente decir, pues sí le importo, pero le importa más su celular, ¿no? Entonces, dependiendo pues del tipo de ausencia, el trato que debería de darse. Tu caso, Regina, es como millones de mujeres que seguramente van a ver este episodio. Tú en tu caso, ¿cómo superas esa ausencia? O sea, dices, mi papá fue ausente y yo no me sentía merecedora y esto. Híjole, te puedo hablar de primas, de hermanas y de amigas que me han hablado de ese mismo tema. Me gusta que me estás diciendo, se me puso la piel chinita. Sí. Y casuísticamente también tuvieron ese tema. ¿Cómo se supera? ¿Cómo se trabaja esa parte? Porque esa es la parte que estoy seguro que muchas mujeres, si estuvieran sentadas aquí, te quisieran hacer esa pregunta. Y yo tengo la oportunidad. Claro. Y qué bueno que esto pueda servir de algo y que platicarlo ayude a algunas personas que estén pasando por lo mismo, porque sé lo difícil que es salir de ese bache, ¿no? Y de decir, me merezco un amor completito y bueno y digno y respetuoso, aunque me sienta incompleta, ¿no? Entonces, yo la verdad es que no lo hice bien y se los voy a decir pues para que no lo hagan ustedes también. Yo voy a decirlo así, como me quedé sin papá, él sigue vivo y lo que sea, pero en otro lado, ¿no? Yo me quedé sin papá cuando estaba en los últimos años de universidad. Yo me gradué muy chiquita, ponle unos 20, 21 años más o menos. Y en ese momento asumí una responsabilidad que no me correspondía y ese fue mi primer error. O sea, yo no lloré la ausencia de mi papá hasta como 5 años después. A ver, sí tenía unas lloraditas, ¿no? Así, lloradita y a seguirle, sí me las eché, pero yo no procesé estar sola y encargada, entre comillas, de mi mamá y de mi hermana, que obviamente cada quien hizo su chamba y así. O sea, no es que cayera todo en mí, pero sí cargué una responsabilidad que no me tocaba. De que mi mamá me viera muy entera, que mi hermana pues estaba muy chiquita. O sea, no hagan eso. No les corresponde llenar el vacío de un papá ausente. Te corresponde ser la hermana mayor probablemente y echarle más ganas, o encargarte de tus pagos de universidad, o encargarte de meter un poco de dinero a casa. Igual esas cosas sí te tocan, pero no te toca ser papá. Sí tienes que ir a terapia, definitivamente, y esto suena muy trillado y lo que sea, porque
pues últimamente la gente va más a terapia y eso me da muchísimo gusto. Yo sé que la terapia es un privilegio porque no todo el mundo tiene la posibilidad de pagar un terapeuta, pero sí necesitas contrastarlo con alguien que esté por fuera de casa. Porque tu mamá está afectada, tu hermana está afectada, si tienes más hermanos también, y tú, pues en primer lugar lo estás. Terapia sí es una forma, pues muy importante de salir adelante. Yo soy católica, yo sí rezo y yo sí pido Amén. ayuda, Amén. es la realidad. Entonces, si tienes ese apoyo espiritual y esas miras de que vienen cosas mejores y de que no estás sola, te ayuda mucho a sentirte, pues sí, más completa y más tranquila. Me pasa algo a mí, Regina, que ayer me pasó precisamente, y no sé si estoy bien o estoy mal. Ahorita mientras te escuchaba, te quiero preguntar esto. Yo te cuento, yo tengo varias oficinas, ¿no? Físicas en Guadalajara y en otras partes, pero yo tengo un estudio en mi casa, tu casa, Gracias. donde trabajo, y de pronto yo tengo una regla en mi matrimonio, te cuento. Yo puedo viajar 12 noches fuera. Es decir, soy conferencista. Dentro de todo lo que hago, doy conferencias. Sí. Y te cuento que mi expresión máxima, que a mí me hace muy feliz, estoy en plenitud, que estoy en Dharma, es enseñar en un escenario. A mí me gusta eso, ¿eh? Ya no es un tema de necesidad, es un tema de que a mí me apasiona mucho. Sí, de trascendencia, de gusto. Entonces, como hoy nos va muy bien, nos piden un montón de fechas y no puedo darlas todas, la regla fue, mi esposa hasta se sentó con el equipo y les dijo, a ver, vamos a hacer un Excel. nomás puede estar 12 noches fuera del mes. Y es un equilibrio y súper bien y distribuidas, ¿no? Que no estén juntas. Entonces, está bien padre. En algunas me acompaña ellas y todo este asunto. Pero me sucede algo. Dos cosas. La primera, sobre todo tiene mucho que ver con los papás que trabajan fuera y que salen, que están en ventas, que les pueda servir esta información. Yo ayer llegué después de 3 días de no estar en casa, ¿no? Y llego y mis hijas estaban en la clase de natación, ¿ok? La alberca de la casa no prendieron, mi esposa no quería que se metieran porque no estaba la temperatura. Y entonces se pusieron a hacer una actividad ¿cómo le llaman? De coordinación con la maestra de natación. Yo llego y las veo, quería darles un abrazo, ¿sale? Pero a su vez, en 15 minutos tenía un Zoom en mi estudio en la casa. Entonces yo llego y las saludo. ¿Cómo están mis niñas? Y ay, papá, y vernos bailar, y los aros, ¿no? Entonces ponen una canción y están saltando y bailando, ¿no? Y luego apagan la canción y van y agarran un aro. Esa era la actividad. Muy bonita, por cierto. Bueno, llego yo, me saludan, la actividad, ¿y qué crees que me pidieron las dos? Venos. Ay, Venos. chiquitas. No, pues la estoy viendo y aplaudiendo. Se llega la hora y me voy. No, hombre. Crisis mundial. Sí. Pero me armaron la de Dios es Padre. Sí. Y entonces, ¿cuál Zoom ni que nada? O sea, no. En la puerta. La puerta se canceló la nada. O sea, llega mi esposa, contenta de hacer la degustación de un evento que vamos a tener. Llega. Bien tranquila ella, pobrecita. ¿Qué pasó, no? Con Y me dijo, ¿por qué tuviste el Zoom en la cosa? ¿Qué pasó? O sea... Sí, ¿por qué estás aquí quitándonos la paz? Yo me fui antes para verlas, saludarlas, tener el Zoom, después meterlas a bañar y todo el asunto, ¿no? Para alcanzar a ver su actividad de natación y ver ese tema. Y entonces yo me acosté con esta reflexión. Pues tan güey, si mejor hubiera entrado, me meto al estudio, tengo el Zoom y ya después las saludo, las baño y hago todo ese protocolo. ¿En qué estuvo el error ahí? Vas a decir que esta es una respuesta muy mala. Efectivamente, te hubiera recomendado que llegaras primero a tener tu cita por Zoom. Tú lo que hiciste fue acercarte a ellas porque las extrañabas. Y eso es una cosa muy bonita. Y ahorita me vas a decir de que no, pues qué padre que me quieran tanto. Te quieren tanto, que importas más tú que su clase, que importas más tú que la actividad. Y te extrañan tanto. Y para los niños es tan poco claro la cuestión de tiempo que no saben cuánto tiempo te vas a volver a ir. Entonces, ellas sí dicen, está papá aquí, aprovechamos. Sí. Entonces, no es que tú las tengas abandonadas, por supuesto que no, porque hay muchísimos papás que viajan y que tienen una gran relación con sus hijas, entonces esto es importante que lo entiendan todos los que salen a conferencias, a viajes, son transportistas o lo que sea. El tiempo de calidad, las niñas lo van a tratar de absorber como sanguijuelas, y eso es lo que están haciendo. Entonces, si hubiera sido más tranquilo llegar directamente a Zoom, definitivamente, pero la manifestación que ellas tuvieron de amor contigo era de no, ya llegaste y aquí te quedas, ¿no? Entonces vas a decir, bueno, pues qué padre, ¿no? Me salió difícil. Me ponen a que la suba a las 2. Claro, o sea, porque tratan de, literal, absorber todo de ti,
todo. Y eso es algo muy bonito y es propio de la etapa de las dos, porque todas, digo, ambas están en primera infancia y lo que te necesitan es a ti en presencia y en calidad. Entonces, pues sí fue un show y seguramente esa cita de Zoom fue difícil de dar, pero no pasó nada malo. O sea, es una manifestación totalmente natural. Muchos podrían decir, ay, no, qué berrinche, ya ni para qué vine. Pues te quieren tanto que pasó esto. ¿Es difícil? Sí, es difícil de gestionar, pero no hay ningún error en la ecuación. Hablas de la palabra errores. ¿Cuáles dirías que son los errores más comunes que cometemos los papás de forma inconsciente por no tener conocimiento? Somos inconscientemente competentes. ¿Cuáles serían? Creo que son errores como muy, muy nobles, porque si bien desde la inconsciencia, pues la verdad es que tampoco me atrevería como a juzgarlos ni mucho menos. Mantenerte en un nivel de inconsciencia, pues te genera muchos problemas y muchos errores, ¿no? O sea, justo aprender cosas te vuelve responsable y te vuelve creador activo, pues, de tu crianza. Si te mantienes en un estado de inconsciencia, de poca información y demás, ese es, pues, un error en concreto, ¿no? Y en específico. Pensar que no es para tanto, yo creo que es un error. El celular 15 minutos no es para tanto, pero si caemos en el no es para tanto y no es para tanto, sí es un error que a la larga pues va sumando momentos, ¿no? Así como los hábitos de los empresarios y así como, no sé, los momentos de calidad o lo que sea, si en todo caemos en no es para tanto y no es para tanto, pues sí considero que es un problema. Básicamente sería eso, mantenerte en estado de inconsciencia y pensar que no es para tanto. O sea, tener la vida de personas a nuestro cargo es para muchísimo. ¿Por qué hay niños inseguros, Regina? Por muchas cosas y muchas que son totalmente lejanas a nuestro alcance. O sea, hay niños que tienen, es importante como contexto, nacemos con temperamento y con personalidad. El temperamento no cambia. El temperamento, o sea, si tú eres enojón, seguirás siendo enojón para toda la vida. Pero la personalidad se va moldeando por las experiencias de vida, por el estilo de crianza que vives en casa y por tus propios méritos. Entonces, tú puedes ser de temperamento enojón, estoy siendo muy como coloquial en lo que digo, pero si luchas por ser menos enojón, por tener estrategias de inteligencia emocional, por aguantar la frustración, etcétera, sí se va moldeando tu persona, ¿no? Los niños que son poco aguantadores, que la pasan mal, que no aguantan la frustración, es por eso, por una combinación entre temperamento y personalidad y por falta de herramientas para aguantar un poco más. ¿Cómo funciona el cerebro de los niños? ¿Qué debemos saber para criarlos mejor? Me llama mucho la atención porque ahorita que me decías, el tiempo para ellos es distinto a nosotros. Sí, depende un poco de la etapa y de las edades en específico, pero si tuviera que darles un consejo sobre cerebro infantil hay dos estados, de calma o de crisis, ¿no? Por ser también como muy coloquial y muy, muy clara, porque de nada sirve que me ponga a hablar de, no sé, de partes del cerebro o lo que sea, si en la práctica no es tan útil. Entonces, el cerebro de tu hijo puede estar tranquilo y es cuando la ves jugando a las muñecas y haciendo cositas y hablando bonito, inventándose una canción y está procesando y aprendiendo cosas. El otro estado es de crisis, cuando se siente insegura, cuando se siente abandonada, cuando tiene temor, cuando se enfrenta a algo nuevo, ¿no? Todos tenemos esos estados durante el día, ¿no? O sea, oye, se te metió un coche, entonces estado de crisis, ¿no? Pero tú ya eres un adulto que puedes no llorar al respecto. Sí. Los niños, pues, lo manifiestan diferente. Entonces, si una cosa pudiera decirles es que aprendan a entender cuando sus hijos están en estado de crisis o viene una crisis. Las crisis se dan, pues, como decía, por muchos factores, pero sí se pueden atender anticipando ciertas situaciones. Vamos a llegar con tu abuelita, que la otra vez te asustó, es una señora grande o lo que sea, probablemente sientas un poquito de miedo, pero aquí voy a estar para acompañarte. Eso es identificar una crisis posible. Es que eso le pasa a mi hija con su bisabuela. Sí. Es terrible. Sí. O sea, en cuanto la ve llora, es tristísimo, porque es una señora divina, pero le causa mucho miedo, Le ¿no? pasa físicamente a mi hija con un tío, con mi tío Heriberto. Sí, es impactante que dices, el tío tan bueno y tan noble y tan lo que sea. Ajá. Esta señora es un ángel, yo la quiero muchísimo, es la bisabuelita. De verdad que la adoramos, sí. Pero mi hija llora amargamente en cuanto la ve. Ni modo. Entonces, la acompañamos en la emoción, anticipamos esa crisis y le ayudo con algunas estrategias como que tome agüita, que respire, que salga un rato al jardín y regrese y que poco a poquito se vaya acercando. ¿Es un show? Es un show. Me gustaría que no existiera, me gustaría que no existiera y que fuera más fácil. Pero identificando que mi hija va a entrar en crisis, puedo anticipar muchísimo. Entonces, identificar estos dos estados de la mente de los niños te ayudan realmente a casi cualquier desborde emocional. ¿Cómo aprenden los niños? ¿Cuál es la mejor forma de enseñarle cosas nuevas a los niños? Hay 3 formas en las que los niños aprenden cosas. Por imitación, que es el típico, eres su ejemplo, lo que vean. Por repetición y
y también por creación, por hacer cosas por motivación, ¿no? Son esas 3. Entonces, si tú le das a un niño espacio para explorar, y puede ser un jardín, puede ser aquí que medio vea los botones y que le pique, que las luces y que haga preguntas, eso es una forma de aprender. Otra forma es en la que te ven a ti ser papá, en la que te ven a ti ser empresario, escuchan absolutamente todo. O sea, si te escuchan diciendo, bueno, no importa, le pagamos el mes que entra, al cabo ni se va a dar cuenta, ellos aprenden, ¿no? Si te escuchan, a quienes les pagan se está riendo. Yo no sé, Jorge, pero... No, sí les pago. Soy buen pagador, no crean. No, mi empresa se paga puntual. Seguramente que sí. Pero todas esas cosas, ellos sí las van aprendiendo. Oye, me detuvieron aquí, ven que le das una mordidita al poli, pues dicen, pues se puede, ¿no? O sea, son cosas que sí van aprendiendo por imitación. Creo que ya dije un poco de las 3. Sí, de las 3. Creo que sí. Fíjate que le mando saludos a mi director espiritual, el padre Buki, que yo soy católico también. Y él me dijo hace 2 meses que no me gustó que me dijera. Le hago caso en muchas cosas, pero esta pero en esa no. No le he hecho caso, no me gustó, pero te lo quiero preguntar. Okay. Pensé, le tengo mucho cariño, somos grandes amigos, pero mi mecanismo de defensa me dijo, pues él no sabe tanto porque... Es padre. Y no tiene hijos, ¿no? Pero yo baño a mis hijas, ¿no? A Valeria y a Jimena, y me gusta, es de las cosas que más disfruto. Es decir, una cosa que yo disfruto mucho es cuando nos vamos a Disney, nos quedamos en un hotel, o nos fuimos de crucero. Trato de buscar que en la habitación tenga tina. No, olvídate, estar en la tina jugando a los patos y jajaja, y me aviento hasta 2 horas en la tina, ¿no? Y a ver, y burbujas, y se acaban las burbujas y pido más burbujas. Me gusta mucho esa parte, ¿no? Me baño con mis hijas, ¿sale? Me baño con mis hijas y salió en la plática en una comida y le dije, y me dijo, no, estás mal, no te tienes que bañar con tus hijas. ¿Por qué no? Dice, no, Jorge, porque tú eres hombre, se puede malinterpretar. A mí mi hija Jimena en la vida me ha dicho, oye, el pilín, el pene, es nada, absoluta. Para ella es juego, es diversión, todo muy bien. Ya me empezó a decir, y sentí feíto hace como una semana, me dijo, papá, yo me tallo, tú escoge una cosa. O sea, ya se quiere empezar a bañar ella sola conmigo, pero yo me tallo la cabeza o el cuerpo, escoge una. Yo dije, ya me va a quedar muy poco tiempo. Sí. Disfruto mucho esa parte. Pero sería una irresponsabilidad no preguntarle a un especialista. ¿Está bien, está mal? Y cuando digo me baño, me baño en yo encuerado y ella se encuerada. ¿Sí me explico? Claro. Eso es como de todas las veces que las he bañado, debe ser como un 3 o 4%. La mayoría de las veces... Ellas se bañan y yo las tallo y hacemos toda la mecánica, las dejo jugar un ratito, ya después de que haga el drama de no me quiero bañar. No gusta baño. Pero, ¿qué piensas al respecto? ¿Se les puede generar algún tema? Obviamente depende mucho de dónde viene, de la intención y de la forma en la que se hacen las cosas. Si pudiera dar una sola recomendación general sería que lo evitemos, porque no podemos confiar en las intenciones de todas las personas del mundo. Entonces, en general, la recomendación es evitarlo. Yo sé que eres un papá amoroso y eres un papá respetuoso. Entonces, pensando en tu caso en particular, no veo tanto problema. 1, porque las ves con ojos de papá, porque las tratas como un papá trataría a su hija, con respeto, con un espacio, con lo que sea. Puede pasar un poco como con los besos en la boca, que ellas se van acostumbrando a que existe la posibilidad de que haya un varón desnudo junto a ellas. Y ahí, si lo trasladas al mundo, es cuando ya te empieza a dar un poco de miedo. Tus hijas están chiquitas todavía y su percepción del cuerpo desnudo no tiene ni morbo ni nada de malo, ¿no? O sea, ellas ven, se ven a ellas y dicen, pues es diferente y ya está, ¿no? Y así es como se debe ver al cuerpo. Y la crianza respetuosa en una de sus aristas también habla como de esa normalización de decir, ese es el cuerpo de un varón que sirve para muchas cosas y tiene pene, así como tenemos codo. ¿Ese es el codo? Sí. Y nos sirve para algo en específico, ¿no? Oye, ¿para qué? Pues ya se platicará en su momento. Pero así como el codo, los dedos, las manos, las muñecas tienen una función, todas estas otras partes del cuerpo que son íntimas tienen una función. Ahora, ¿por qué la puede ver papá o por qué la puede ver mamá? Porque son los principales cuidadores, y esto es una cosa que, por ejemplo, yo añadiría como a tu rutina, ¿no? O sea, decir, solamente mamá y papá, que son tus principales cuidadores y que te quieren y te respetan, te pueden acompañar durante el baño. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos divertimos, porque la pasamos bien. Pero imagínate qué pasa si llega tu profesor de deportes y te dice, ¿te quieres bañar conmigo? Ahí tienes que cachar que tus chiquitas digan, no,
¿sabes? O sea, y si no les causa esa reacción, quizás tendríamos que hablar un poco más a fondo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, yo ahorita sigo una etapa de pañal y le estoy cambiando el pañal a Sara, mi mayor, que ojalá ya lo deje, sí le digo de que, ¿quién te puede cambiar el pañal? Y dice, Abby, papá y mamá, no Abby es su abuelita. A veces también me dice el abuelo Chucho, que es pues el otro abuelo que confiamos totalmente en él, sí. O abuela Pau, que confiamos totalmente en ella. También me menciona a su cuidadora del kinder, que evidentemente le tiene que cambiar el pañal, pero lo tenemos que acotar, ¿sale? Para que para ella sí sea sorprendente y sea problemático que llegue quien sea a decirle, ay, ¿te quieres bañar conmigo? Que claro que no, o sea, le tiene que causar ruido en el sistema, ¿no? Decir, consejo. No va a funcionar. Qué gran consejo. O sea, voy a llegar ahorita a platicar eso que comenzó así, el pañal. Sí. ¿Quién te puede cambiar el pañal? Digo, tengo una niña de 2 años, ella todavía tiene pañal. Sí, pañal, claro. Sí, ¿quién te puede cambiar el pañal? Y se lo repites. Y no es una plática, como que muchos me dicen, ay, no, pero ¿para qué le digo esto tan chiquito? Y yo, no es una plática dura ni cruda decir, mira, mi amor, si no te cuidas te van a abusar. No. Es decirle, ¿quién te puede cambiar el pañal? Y le repites, había abuelo Chucho, abuela Pau, mamá y papá, ¿no? Y ya, al día siguiente otra vez, ¿quién te puede cambiar el pañal? Había abuelo Chucho, mamá y papá, así. ¿Cómo dirías que se puede trabajar la inseguridad de un niño que nos está escuchando? Que dices, de pronto yo veo matrimonios, bueno, es lo que se percibe, ¿no? Sí. Ya sabes, en las piñatas y todo. Sí. Y veo que hay niños que le da miedo el brincolín, la piñata, los dulces, le da miedo todo. Pues eso, ay, chiquitos. Y yo sí, no, uno no puede opinar, ¿no? Yo, encárgate de los tuyos, ¿no? Pero claro. Sí veo y sí digo, ¿qué estará pasando? Porque ¿se puede trabajar la inseguridad de un niño? ¿Cómo se trabaja? Sí, definitivamente se puede trabajar. O sea, hay herramientas para darle seguridad a un niño desde el conocimiento de ellos mismos, ¿no? O sea, mi hija es de las nerviosas y mi hija es de las que le cuesta más trabajo y no se quiere aventar primero ve muchísimo. Y, por ejemplo, a mi esposo, y lo voy a quemar aquí, sí. Como que le desespera mucho. O sea, me dice de que no, pero, o sea, ya que ansias que se aviente como su primo, como no. Y yo digo, yo también era insegura y yo hubiera preferido que me dieran un poquito de tiempo para lograr las cosas. Tienes que entender el temperamento de tu hijo. Eso es súper importante. Okay. Como papás luego somos un poco soberbios, y disculpen que lo diga así, de decir, yo sé lo que es mejor para mi hijo, entonces que obedezca, ¿no? Pero a veces no nos detenemos a pensar, a ver, ¿cómo es esta criaturita que se muere de miedo de subirse a un brincolín o con los grandes o a la bicicleta? Entonces, me pongo a su nivel, le pregunto, analizamos y le impulsamos. Esto no quiere decir que la deje hacerse pato o que la deje hacerse güey o que no venza sus miedos, ¿no? Pues normalmente tenemos este problema con los niños introvertidos, pero con los extrovertidos ahí los mandamos así, pues a la libre, ¿no? Y a la salvaje. Sí. Como que digo, pues yo hay 2 que 3 niños medio salvajes que sí les diría, okay, ven para acá y ¿por qué te avientas, no? O sea, ambos extremos creo que son importantes de tratar, pero no sé por qué como sociedad normalmente nada nos preocupan los inseguros. Entonces, sí tienen que ganar seguridad porque en la vida van a tener que sobreponerse a muchas cosas y eso es permitirles que hagan cosas por ellos mismos, que se acerquen y pidan el típico de que en la tiendita que compren algo y que pidan el cambio, que le pidan algo en un mesero en el restaurante y sin hacer mucho alarde, pero te toca a ti, ¿no? Así que es algo muy natural en la plática. Oye, te toca subirte a la bici, ¿quieres tú primero o tú después? ¿Quieres ver cómo le hago para aprender? A través de las historias los niños aprenden muchísimo. Voy a dar una historia chiquititita. Sí. Es que mi hija es muy simpática y sí es muy nerviosa. La verdad es que sí, pobrecita. Una vez compramos una bici, se la dimos de regalo de cumpleaños, estaba feliz de que sí, perfecta para su etapa de desarrollo, va a aprender muchísimo, X. Se la pusimos y lloró amargamente 6 meses, hace cuenta, hasta que logramos que un día se subiera a la bici. Yo no había cachado que leímos un cuento del osito Tito va al hospital, en donde hay un gatito que se cae de la bici y se rompe el dedo. Pero yo no me había dado cuenta, nunca hilé que estaba traumada esta criatura y no hablaba tan bien en ese momento. Entonces, conforme pasaron los meses y mi esposo y yo duro y dale que la bici, era un dolor de cabeza. Me dices, que el gatito en el osito Tito. Y yo, ¿qué le pasó al gatito? O sea, me dice, se cayó, mamá, se cayó. Y yo, como que digo, pues sí, ella solo vio un gatito lastimado y pues es la historia del osito que se va al hospital y le ponen un yeso. O sea, pues ella no dimensionaba nada, ¿no? Y yo jamás entendí que su miedo venía de algo fundado. O sea, yo le leí ese cuento 1000 veces. Entonces, como que dije, a ver, te voy a contar la otra parte del osito Tito. Okay. Salió de ahí, se fue al parque. Me inventé así una historia muy romántica y de que ahora su mejor amiga es la bici y la pasan padrísimo y van a explorar 1000 lugares y son aventureros. Como por obra de magia, se subió a la bici y no lo hace muy bien, pero se subió a la bici. Entonces, sí tenemos que acercarnos a los niños. O sea, se vuelve mucho más fácil dejar súbete y si puedes, y tu primo puede, entonces tú puedes, a decir, a ver, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿no? Entonces, sí se va logrando. La verdad es que sí. ¿Qué pasa? Sí. Fíjate que yo tengo una rutina por las mañanas y me gustaría
de una forma respetuosa pedirte que me digas qué piensas Claro. y si le puedo poner algo, y sobre todo que la gente que nos esté escuchando, que tiene hijos, si tiene sus rutinas o sus rituales. Cuando yo estoy en Guadalajara, estos 22 días que te digo, eh, yo llevo a mis hijas a la escuela. Me gusta llevarlas a la escuela. Tenemos un trayecto más o menos de mi casa a su escuela de 11 minutos. ¿Ok? Y está muy padre. La subo al carro y todo. Y nos da para cantar 2 canciones. Qué lindos. Y cantamos una canción. Ahorita traemos la de moda de Dios está Qué aquí. lindas. Es tan cierto como... Y les estoy enseñando el tema del agradecimiento. La más chiquita habla muy poco. Está a punto de explotar eso. Pero escucha. Y entonces Jimena dice, ¿por qué vamos a agradecer yo? Más que pedir, agradecer. No, pues papá Dios, yo te quiero agradecer porque tenemos salud, porque tengo un colegio bonito. Y entonces un día empiezo yo y un día empieza ella. Y es la rutina, ¿no? Entonces platicamos del tema del agradecimiento. Y es como un espacio muy yo lo veo como de papá con sus hijas, ¿no? Y yo veo que les gusta mucho más que yo las lleve a la escuela que su mamá. Sí, sí pasa. Pero por mucho, ¿no? O sea, casi se aseguran, entran al cuarto y ¿sí me vas a llevar a la escuela? Y digo, sí, Ay, lindas. sí te voy a la escuela. ¿Qué piensas de eso y qué debería de... Yo que estoy pensando como papá, digo, yo quiero enseñarles valores a mis hijas, ¿va? Yo creo en Dios, quiero que ellas entiendan para mí el poder superior. Yo soy católico, yo quiero que ellas aprendan a agradecer. Es para mí algo súper poderoso, ¿no? El agradecer y el servicio, que no nace para servir, no sirve para vivir. Yo hablo de sinergia, de compartir, hay que enseñarnos a compartir, pero hay que agradecer. Pero lo hago todo el tiempo. O sea, esto que ya tengo meses haciéndolo. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué rituales debemos de tener como papás con nuestros hijos? Hay una teoría que dice que hay 9 minutos muy importantes en la vida de un niño y que se deben de cuidar. Ahorita voy a regresar a eso, pero quiero retomar tu ejemplo que es como tan gráfico y tan bonito. Tú lo que quieres es un objetivo muy particular. Tú estás queriendo transmitir valores que son importantes para la familia y valores que para su vida van a ser buenos. Tú lo que no te estás dando cuenta y que es algo muy positivo es que a través de la comunicación, de la conexión, de los momentos lúdicos, de las risas, de estar en familia, ellas están secretando hormonas, lo voy a decir así, hormonas de la felicidad. Dopamina, oxitocina, serotonina, y eso les llena el cerebro de una sensación muy placentera que les ayuda a empezar su día bien. O sea, además del agradecimiento, del servicio, de los valores, les estás ayudando a empezar el día con una mentalidad perfecta para aprender. O sea, eso es algo que en muchas casas no sucede porque normalmente, a ver, y no es juicio, a mí me pasó hoy en la mañana que mi chiquita se echó un berrinche marca diablo y no empezamos el día como tan Dios está aquí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, si se cuidan esos minutitos, a lo que ahorita voy a llegar de los 9 minutos más importantes, te aseguras de que tus hijas lleguen con buena disposición al estudio y que aprovechen sus siguientes 8 horas del día. Es una maravilla y una bendición. Entonces, los 9 minutos más importantes del día para los niños están divididos en 3, 3 y 3. Cuando se despiertan, que puede ser este momento en el coche, aunque no estén recién despertadas, pero es temprano. Cuando regresan del colegio, porque el colegio es un cúmulo de experiencias, de exposición, de movimiento, de un montón de cosas, entonces recogerlas de regreso es importante. Y antes de dormir, piensa un poquito cuando tus hijas eran un poco más chiquitas que, no sé, lloraban antes de dormir y esa noche sí o no se despertaban 1000 veces. Sucedía porque si se van a dormir recién lloradas, su cerebro se llena de cortisol y hay muchos despertares nocturnos. Entonces, un cerebro en calma, como les decía, crisis o calma, duerme y concilia el sueño mucho mejor. Por ende, los aprendizajes, todo funciona pues de forma más armónica. Es igual de importante llevarlas entonces que recogerlas. Sí, wow, igual. No lo sabía. Igual. No las recojo, fíjate, no me tomo el tiempo. Siempre las llevo, pero no me tomo el tiempo. Y a ver, lo voy a hacer. No, es que lo puedo hacer. Qué padre. Pero no... Pues ahí le ganas otros minutos importantes. Para mí este episodio ya se volvió invaluable porque no lo sabía. Qué bueno, me alegra. Pero la verdad lo puedo hacer, es... cosa de organización. O sea, no para que es que mi jefe no me da permiso. Sí, se ve que ha de ser bien rudo. Yo lo puedo hacer, o sea, simplemente yo tomo... Alguna vez creo que lo escuché, solo aprendí a mi amigo Pedro Hernández de San Juan de los Lagos, él me explicó eso cuando yo fui recién papá, que él, y le va muy bien, es un gran empresario, dice, pero que él lleva a sus hijos a la escuela, ¿no? Y habla del agradecimiento, y le dije, me gustó esa rutina, entonces yo la estoy aplicando, pero no sabía que era importante esos 3 minutos la salida del colegio.
Porque vienen con mucha información del entorno, o sea, vienen con preocupaciones. Ahorita están en una etapa, me imagino que las dos están en preescolar todavía, pero conforme van creciendo, imagínate todo lo que les sucede. Piensa un poco tú en tu infancia, en tu, no sé, primaria, secundaria, viven muchísimas cosas, peleas con amigos, situaciones difíciles, la profesora no le recibió la tarea. Son pequeñas crisis que les puedes ayudar a vivir mejor, ¿no? Y qué mejor que tener a papá, que es el más interesado en que estén bien, para decirles, yo te hubiera recomendado esto. No te apures, ya pasó, ya lo hiciste. Pero qué tal que a la próxima, no sé, entregas tu tarea antes de sentarte a platicar. Son cosas muy chiquitas, pero sí les ayuda a tener una guía muy cercana de quien más las quiere en el mundo. ¿Cómo afecta a los niños cuando los papás los comparan con otros niños? Es que él sí se avienta a la alberca, es que él sí salta el cesto. ¿Qué pasa con el niño? De entrada, genera un poco de aversión hacia la otra persona contra la que comparan. O sea, de que un poco de odio, un poco de enojo, un poco de decir, ay, sí, tú todo perfecto y yo todo fregado, ¿no? Así, tal cual, con palabras coloquiales. No es positivo porque no los anima a hacer las cosas mejor, sino que los mantiene como en un tú eres bueno y tú eres malo. O sea, los niños son muy básicos. Los niños no entienden que lo estás comparando para animarlo a hacer las cosas mejor o para que vean un ejemplo positivo a menos de que se los expliques. Entonces, lejos de ser algo que se recomienda desde el punto de vista de una crianza respetuosa, pues es algo que no suma y que nada más causa justo distanciamiento y recelo. ¿Cómo lograr que tus hijos, Regina, te cuenten qué les pasó, que tengan una buena comunicación contigo, que te cuenten todo? Uno como papá quisiera eso. Quisiera eso. De entrada, no te pueden contar todo, sobre todo cuando están en la adolescencia, porque hay algo que se llama intimidad y se debe de ir formando poco a poquito con ciertos parámetros. Ahorita se los voy a explicar. Cuando los niños son pequeños y te vienen a contar de que papá, mira mi curita de Hello Kitty, para ellos ese curita de Hello Kitty que se les perdió o que les dieron o les regalaron es sumamente importante. Entonces, si ahorita cuando están pequeños, y espero que me escuchen muchas mamás y papás de niños muy pequeñitos, nos tomamos el tiempo de darle la importancia que tiene para ellos, es más probable que se acostumbren a que sí los vamos a escuchar, ¿no? Si me están escuchando papás de niños grandes que ya están en problemas de no me cuenta nada y se esconde y se azota la puerta y lo que sea, tienes que empezar a escuchar esos pequeños momentitos de así como de lucidez y de cercanía que hay sin juzgar. Oye, te voy a contar una cosa bárbara, ¿no? De que, ay, es que, no sé, matamos un pollito, ¿no? Te dan ganas de decirle, no seas güey, o sea, no se hace eso, pobre pollito, así. Sí. Pero mantente sereno un ratito, sí. Escúchalo, permite que se abra el diálogo y luego ya lo regañas. Pero es que normalmente los papás sí escuchamos para regañar y es bien triste, sobre todo cuando está la adolescencia y ya adolescencia un poquito más grande, o sea, ya 15, 16, 18 años, porque solo queremos controlar. Entiendo el miedo de los papás. Trabajé en prepa durante varios años con niñas bien tremendas, que quiero muchísimo, pero bien tremendas, y entiendo la frustración que da decir, no me cuenta y se fue a emborrachar, no me cuenta y se fue con el novio, no me cuenta y pero es que tampoco damos espacios de comunicación real. Ya te fuiste con tu hija a un café, ya le preguntaste cómo se siente, ya le dijiste que tú también pasaste por eso, ya le dijiste que tú también tuviste cambios en tu cuerpo, ya le dijiste todas esas cosas o nada más te dedicas a criticar lo que hace mal, porque ella está aprendiendo, pero tú ya aprendiste. Entonces, tiene que haber espacios. ¿Qué dirías entonces, o cuál sería tu respuesta a esta pregunta? ¿Cómo tener buena comunicación con los hijos? ¿Cuál sería eso? Qué difícil. Se tiene que intentar a diario, se tiene que proponer en espacio y en calidad. O sea, es lo que decíamos un poquito hace rato. Si tu tiempo de comunicación con los hijos es con el celular en mano, la estás regando y la estás regando duro. Porque puedes tener 2, 5 o media hora con tus hijos a diario. Pero si la usas medio entre que contestas un mail y una llamada y luego te distraes, es que eso no es comunicación. Entonces sí la tienes que ver de forma intencional todos los días, lo más que puedas y con la mejor calidad. Todos los días es todos los días. O sea, los papás no descansamos ni en sábado ni en domingo, ¿no? Entonces, esa sería mi primera recomendación y aplica en cualquier edad. O sea, incluso en la edad adulta, ¿no? O sea, si yo le marco ahorita a mi mamá y me dice, híjole, las enchiladas las estaba... ya no te cuento, ¿no? O sea, se cierra ese canal de comunicación. Sí. Así es tan básico como decir, hay un receptor, un comunicador y un mensaje. Entonces, pues tiene que fluir. ¿Cómo enseñarle a tus hijos a que trabajen en equipo? Qué difícil. No soy experta en ese tema. Yo creo que los pondría a hacer prueba y error un poquito. Para los niños pequeños compartir es muy difícil y es la base del trabajo en equipo, sí. ¿No? Entonces, los niños no saben, me voy a ir como a la parte de niños chiquitos y ahorita lo traslado al trabajo en equipo. Los niños pequeños no saben que si me prestas esa lata de ahí, yo te la puedo regresar en media hora, en 2 días o jamás, ¿no? Entonces, ellos tienen que
que volverlo abstracto de compartir algo muy concreto. Va a ir mamá, va a agarrar tu lata, va a dar una vuelta a la casa y te la regresa. Para ellos es muchísimo más claro que decir, ¿me lo prestas o me lo compartes? ¿No? Entonces se tiene que trabajar. Claro que debemos de generar esa frustración natural para que los niños vayan aprendiendo poco a poquito. No se trata de que, ay, no quiero compartir, te aguantas, ¿no? Pues podemos intentar, podemos modelar y muchas cosas. Para que los niños trabajen en equipo se requieren de muchas virtudes, que sepan compartir, que sepan respetar y que sepan proponer, ¿no? Porque si no se vuelve el típico equipo de preparatoria que uno hace todo y los otros dos nada más ponen su nombre y pues eso no es trabajar en equipo, ¿no? O sea, debe de haber motivación para actuar. Oye, yo opino que esto, yo opino que, no sé, esta otra cosa. Pero si él opina otra cosa que es más valiosa, yo acepto pues que no fue tan buena mi idea y que no mis chicharrones truenan para todo, ¿no? Entonces es como un ejercicio de práctica y yo creo que se puede trabajar con los niños chiquitos como entre 3 y 8 años con role play muchísimo. O sea, ustedes, digo, más bien tus hijas o así, ven un trabajo en equipo en casa, ¿no? O sea, tu esposa hace unas cosas, tú haces otras y lo pueden verbalizar. Aquí trabajamos en equipo, cada quien con sus roles, pero todos a una misma meta. A veces tú llegas con ideas y tu esposa te dice, no, espérate, campeón, o sea, la comida es pollito, ¿no? O sea, qué padre que quieras una carne asada, pero hasta aquí llegó. Entonces, todos esos diálogos y todas esas cosas ayudan muchísimo a ver cómo funciona un equipo de verdad. Fíjate, Regina, que a mí me pasa algo con mi hija Jimena y es una idea que yo tengo, yo creo que es distinta a mi esposa, ¿no? Okay. Mi hija actualmente, te cuento sus actividades, pues va a la escuela, nosotros lo que le decimos es, y esa es una primera pregunta, mi esposa y yo le decimos, tu obligación es ir a la escuela. O sea, es tu obligación. ¿Es correcto decirle eso o no? Sí, claro. Sí, o sea, esa es tu obligación, porque a veces... No y tu privilegio. A veces es raro, pero a veces no quiero ir a la escuela. Sí. Ah, no. Eso no es algo negociable, o sea, mi amor. No, vas a ir a la escuela, o sea, punto. Pero en actividades, yo juego tenis y a ella le gusta el tenis. Entonces me sigue por el tema del tenis. ¿Va? Entonces, perfecto. Va a la natación. O sea, para mí la natación es un no negociable. Perfecto. El tenis, si quiere ir o no quiere ir, no tengo tema, pero la natación es... De disciplina. Es muy importante. Buenísimo. Ella le empezó a gustar el karate, ella lo pidió. Yo creo que lo que más le gusta es el karate. Súper. Acaba de pasar a cinta amarilla. Es lo que más, yo creo que le gusta más que el tenis. El tenis le gusta más el tema del compartir con papá. ¿Sale? Y recientemente a mí se me metió la idea de aprender a tocar piano. Y entonces me compré un piano y pues quiere clases de piano. Qué linda. Tiene 4 actividades. ¿Sale? Y mi esposa dice, tiene muchas actividades. La vamos a saturar. Es que se cansa. Es que también un niño, si le pones tantas actividades, yo digo, hombre, hay que ponerle una 5ª actividad. Nos queda el lunes libre, ¿qué hacemos? Le ando buscando yo una actividad. Y mi esposa me lo ha dicho, a ver si no me regaña por andar diciendo, no, ¿sabes qué? No, mira, ya a esta altura ya dijiste todo. Pero... ya a esta altura no te preocupes. Ya estoy metido hasta las manitas. Pero lo hago con mucho cariño, ¿sabes? Quiero hacer un ejercicio de vulnerabilidad porque pues si luego uno se pone aquí desde, no, yo soy chingón y soy el mejor. No. Creo que muchas de las preguntas que yo te hice, muchas mamás o papás las tienen, pero a veces no se animan o es una situación muy vulnerable preguntar estas cosas. No tenemos la confianza o una persona. Por eso te decía yo al inicio, no creas, yo no se lo digo eso a mis invitados, yo tenía muchas ganas de platicar contigo. Gracias. Porque son dudas que uno no tiene, son dudas que uno tiene y que no tiene a un especialista o que a veces, no sé si sea el ego, de decir, ¿cómo voy a ir yo con un especialista? Sí, a pedir ayuda. Ayuda en criar a mis hijos, ¿no? Sí, yo sí sé, no lo sé, pero ¿qué pasa con el tema de las actividades? ¿Cuántas actividades? Mi hija yo no la veo que se queje, o sea, va a todas y está bien. Buenísimo. Pero yo le ando queriendo poner una 5ª, ¿no? Depende, viste al clavo, ella no se queja, ella es feliz. A ver, la actividad física es maravillosa para los niños porque los oxigena, los mueve, la disciplina es, o sea, una virtud que se tiene que practicar mientras antes mejor y depende mucho de la logística familiar. O sea, hay familias que, por ejemplo, yo, ¿no? Ahorita mi logística familiar no me da para llevar a mi hija muchas cosas. Tenemos un día de natación y con eso ya termino así arrastrándome yo. ¿Mi hija podría con más? Sí podría con más. Pero la armonía familiar ahorita nos dicta que no podemos con más actividades, ¿no? Puede haber motivos de todo, económicos, de distancia, de saturación, de trabajo, miles. Si tus hijas pueden con ese ritmo, que son deportes, les viene perfecto, son disciplina, son momentos con papá, son motivaciones personales, lo de karate y demás, y van bien, a ustedes no les significa, digamos, vender el coche para pagar las clases, una logística horrible en casa y de que comen rapidísimo y todo es un estrés,
está padrísimo. Hay niños que viven un estrés muy fuerte por ir a actividades extracurriculares obligatorias, ¿no? O sea, que ¿cómo no lo voy a meter a ballet con todas sus primas? ¿Cómo no lo voy a meter a fútbol? Es que no es algo social, o sea, no se trata de que vaya al club para que vaya al club, se trata de que se desarrolle habilidades que para ellas son buenas. Si tu hija lo está gozando, que lo siga gozando, está padrísimo. ¿Qué podría yo decirte? Que si de pronto quiere dejar, por ejemplo, la natación, que no es su máxima emoción, pero que es algo obligatorio, se le dice, mira, todo este semestre, y ella no va a entender lo que es un semestre, pero lo pueden poner en un calendario de forma visual o así, todo este semestre lo vas a terminar, porque un compromiso que se empieza se termina. En enero podemos ver la posibilidad de un cambio y que te hagas 2 clases de karate, pero no lo vas a dejar a medias, no lo vas a soltar porque te cansaste, sino que vas a aguantar, vas a esforzarte, vas a ir de buenas y le vas a echar ganas, porque eso sí te fortalece, pero no es así como, y te callas babosa, no, ¿verdad? O sea, le dices, pues ese es un compromiso que tenemos, yo tengo el compromiso de llevarte y tú tienes el compromiso de aprovecharlo. Entonces, esa sería mi respuesta. Me encanta. Si ellas se cansaron, no le gustaba algo, pues la saco y ya, ¿no? Tan sencillo. Pero si ella, su temperamento le da y está contenta. Claro, no, y qué bueno que ocupe su cabeza y su cuerpo en esas actividades, es una maravilla. ¿Qué dirías a esta pregunta? ¿Cómo tener hijos exitosos? Es un cúmulo de muchas cosas. Como papás tenemos que ser sensatos, humildes, sencillos, para darnos cuenta de que no sabemos todo, que estamos aprendiendo a conocer a una persona que es independiente a nosotros, aunque la sentimos como parte de nuestras entrañas y lo que sea, y que el mundo que él está viviendo o que ella está viviendo es diferente a donde nosotros nos criaron, que eso es algo que luego no pensamos mucho. O sea, nuestras hijas se van a enfrentar a un tema de redes sociales mucho antes, sí, a un tema de pornografía mucho antes, a un tema de sexualización mucho antes que nosotros. Entonces sí tenemos que subirnos al barco y entender la realidad actual. Tenemos que ser muy claros con los valores que se viven en casa y tener muy firmes los límites, pues, de nuestro hogar, ¿no? Aquí no se fuma, no se toma, no entran novios, lo que cada quien quiera, ¿no? O sí, dependiendo de cada familia, pero debe de haber límites sumamente establecidos porque los límites son como la seguridad de una casa, ¿no? O sea, como las paredes incluso. O sea, si aquí empieza el límite, pues aquí choca la chiquita, ¿no? Y no puede pasar de ahí, pase lo que pase. O sea, si es un límite importante para ustedes, voy a recapitular, ¿no? Lo del tema de la natación, pues sabe que ahí por más que pegue, no va a pasar porque la pared no se cae por más que le des, ¿no? Entonces, los límites son súper importantes porque además de formar ciertas cosas de disciplina y de hábitos y demás, les ayuda a trabajar la resiliencia y la tolerancia a la frustración. Eso yo creo que es clave para que un niño sea exitoso. O sea, nosotros vemos el éxito de muchas perspectivas, éxito familiar, laboral, económico, de muchísimas formas, pero no hay nadie exitoso que no haya aguantado una frustración y que haya sido capaz de sostenerla en el tiempo. Eso es lo que queremos practicar con nuestros niños. La maravilla de la crianza respetuosa es que te permite hacerlo desde una perspectiva de conexión, de respeto y de mucho amor. ¿Cómo tener hijos exitosos y sin traumas? ¿Es posible? Yo creo que no es totalmente posible. Esta es una mala noticia, pero, a ver, somos gente que tendemos a lo mejor y queremos lo mejor para nuestros hijos y le echamos ganas todos los días. Pero no somos perfectos y aunque aspiramos a ser mejores cada día, pues no podemos caer en la soberbia de llamarnos perfectos. Un día vas a gritar, o muchos, otro día la vas a regar, otro día vas a cometer un error en las decisiones que tomes en tu crianza y lejos de generar una expectativa de perfección que no podemos lograr porque somos personas y seres humanos normales, lo que yo invitaría es más bien a reparar los daños que cometemos cuando estamos con nuestros hijos y seguir esforzándonos a diario. Entonces, algún trauma podrá caer por ahí, pero sí creo que minimizamos muchísimo, muchísimo, muchísimo si nos concentramos en cuidar estas cosas. Me encanta la transparencia de la respuesta. O sea, no se puede. O sea, todos vamos a tener traumas. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Si pudieses dar un consejo de evita este trauma a uno de tus hijos, ¿cuál sería? Echarles la culpa de cosas que tienes que trabajar tú. Déjame ver si puedo hacerlo un poco más clara. O sea, voy a hablar de las mamás porque soy mamá, sí, ¿no? Y se me hace más fácil. Las mamás que no nos cuidamos y quedamos, a ver si lo digo bien, y quedamos toda nuestra vida solo por nuestros hijos, dejamos de hacer cosas por nosotras y creo que eso es un riesgo súper grave, porque los hijos sí crecen con la culpa de decir, hijos, si mi mamá dejó de trabajar y dejó de cuidarse y dejó de comer bien y dejó de dormir, pues para atenderme a mí. Entonces, por un lado sienten mucha gratitud y eso es algo muy bonito,
pero por otro lado se siente un poco de culpa al decir, pero pues yo quiero hacer mi vida y ya dejé desarticulada a esta pobre mujer que me dio 20 años de su vida. O sea, ahí como hay un péndulo difícil de cuidar. Yo creo que las mamás que no cuidan sus intereses personales, y entiéndase que esto puede ser bañarse con calma, leer un buen libro, o sea, no tienen que ser grandes cosas, ¿no? Pero tiene que haber algo para mamá, algo de descanso, algo de cuidado y demás. Creo que sí marcan una diferencia abismal en los hijos que van creciendo y se van pudiendo ser autónomos y volar de el nido. Las personas que han llegado hasta este momento en el episodio, que han escuchado todos estos conceptos, ¿cómo podrían llevarse el resumen de decirles, o es más, ¿para qué papás es una opción la crianza respetuosa y qué es la crianza respetuosa? ¿Para qué papás es una opción? Para todos los papás que quieran mucho a sus hijos, que son absolutamente todos. La crianza respetuosa no es tanto que sea una opción o no, sino que es algo que no han descubierto. Mi misión es llegar a la mayor cantidad de personas para que la descubran y se enamoren de esto, ¿no? Que vean que hay formas mucho más sencillas, mucho más armónicas de criar niños de bien, que se conviertan en adultos plenos, autónomos, independientes, que es al final lo que queremos, ¿no? ¿Tu segunda pregunta cuál era? Sí. Perdón. Sí. Es esta, ¿para quién es la opción? ¿Y cuál es la definición así de crianza respetuosa? Crianza respetuosa, si lo tuviera que definir en muy poquitas palabras, sería una crianza en donde al centro esté el amor, el cariño y la comprensión para papás y para hijos. Para todas las personas que nos están escuchando en este momento, que quieran aprender más de ti, que quieran saber, dices, mi misión es que más personas la conozcan. ¿Cuál es tu forma de ayudarlos? La verdad es que creo que sí ayudo de forma desinteresada a muchas personas. Espero estarlo logrando a través de información, muchísima, de calidad, muy concreta, muy específica. No tengo ahorita como asesorías personales ni nada, pero en serio que contesto una cantidad de mensajes extraordinarias. Si me siguen en Instagram, que es @formaroy, van a ver la cantidad de cosas que regalo para ustedes. O sea, ¿No tienes estoy un dedicada. curso, un programa o algo? Sí tengo Yo un te curso. lo compraría a ojo cerrado, ¿va? Y Permíteme mucha regalárselo gente. a tu esposa, por favor, Sí. y lo ven los dos, Ok. ¿sale? O con tu usuario o como sea. Tengo un curso que se llama tal cual, Método Crianza Positiva, Ok. y se trata de esto. Son 5 módulos en los que explico desarrollo infantil, cómo funcionan los desbordes, cómo se ponen límites, justo, sin traumarlos, que funcionen, estrategias y demás. Y hay un apartado, por eso decía que para tu esposa, en donde hablo exclusivamente de mujer, porque yo viví un posparto trágico y quisiera poder hablar de todos los cambios que vive una mujer después de tener hijos. O sea, es una desarticulación total de la persona y supone muchas renuncias que nunca nos cuentan. Entonces, bueno, por eso está un poquito más enfocado a la mujer, pero es contenido que para mamá y papá funciona perfectamente. No, lo recibo con mucho cariño. Sí, por favor. Esta semana lo empezamos a estudiar. Te Claro digo, que sí. para mí esto es prioridad. Y sí no se habla. Mi esposa también sufrió depresión postparto. Es durísimo. Y, híjole, fue un tema, yo creo que de los más complejos que he tenido en 9 años de matrimonio. El reto más complicado que tuvimos. Mira, ¿qué significa para ti que se te viene a la mente cuando escuchas 1 más 1 es igual a 3? Que es exponencial lo que podemos lograr. La verdad es que no me sé la definición tuya. No soy muy buena, pero la verdad es que yo veo como una infinidad de posibilidades y eso me gusta muchísimo también de la crianza. O sea, no es una receta estrictamente así como 1 más 1 igual a 2, sino que podemos intentar, podemos ser creativos, podemos idear nuevas formas. O sea, siento que esa infinidad de posibilidades. Por último, me gusta hacer esta pregunta siempre para cerrar. Si te ponen esta cámara con un traductor incluido en esta analogía y te dicen, el mundo te escucha, radio, televisión, redes sociales, y tienes 1 minuto, ¿cuál es tu mensaje para el mundo? Que nos cuidemos un poco más. Suena un poco redundante con lo que estaba diciendo, pero creo que las mamás y los papás que se cuidan, entiéndase, espiritual, física y mentalmente, pueden hacer un cambio gigantesco en las siguientes generaciones y yo sí creo que en las siguientes generaciones está el destino pues de nuestro país, de nuestro mundo y que la labor de ser mamá y papá, no sé por qué, pero está como muy golpeada, muy dañada y tenemos en nuestras manos lo más importante que son infancias, niños y pues historias gigantescas que pueden en serio cambiar todo lo que sabemos de la historia. Amén. Regina, agradezco mucho tu tiempo, tu disposición de venir, te lo digo genuinamente, mira, mi corazón está muy emocionado de aprender. Yo creo que nunca tengo tantas notas, si te diste cuenta en el episodio estuve... Normalmente yo tengo mi iPad para llevar de la investigación, pero ahora anoté y me siento muy contento porque es algo que estoy viviendo y sé que le vamos a ayudar a muchas mamás y a muchos papás.
Cuenta conmigo para lo que necesites. Este es tu espacio Igualmente. siempre, y siempre que quieras llevar este mensaje, creo que estos mensajes son los que hay que difundir, porque si tenemos una crianza, como yo lo entiendo, ¿va? Si tenemos una crianza respetuosa, tenemos mejores niños en nuestro hogar, tenemos una mejor sociedad, tenemos un mejor país, tenemos un mejor mundo. Somos mejores personas. Entonces, agradezco tu mensaje de Muchas corazón. gracias. Para las personas que es la primera vez que te están escuchando, ¿cuáles son tus redes sociales nuevamente para que te vayan a seguir? Estoy en todos lados como Regina Asensio y es @formarhoy. Bueno, mándenle un saludo de mi parte, mándenle este episodio a la mayor cantidad de personas que ustedes lo consideren prudente. Nos vemos en el siguiente episodio, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, y pues esto es lo que hacemos, un poquito de compartir y hacer sinergia. Nos vemos en el siguiente episodio, muchas gracias.